Hola, ¿qué tal? Esto es Notimed, notas diarias para el médico de hoy. En esta ocasión dedicaremos un abordaje profundo y en 5 partes que serán las generalidades de la influenza. Esto de acuerdo con un artículo de revisión publicado en la revista The Lancet. Generalidades de la influenza, parte 1 de 5. Características virológicas. Los virus de influenza son viriones envueltos codificados por genomas segmentados de ARN en sentido negativo. Estos agentes infecciosos pertenecen a la familia Orthomyxoviridae, de los cuales se conocen 4 tipos, A, B, C y D. Los virus de influenza A infectan a muchas especies de aves y algunos mamíferos. Además, tienen el potencial de causar pandemias, mientras que los virus de tipo B infectan principalmente a humanos y solo generan epidemias. Por su parte, la influenza C afecta a humanos, cerdos y perros, y la influenza D principalmente al ganado y otros animales. De manera particular, los virus de influenza A se dividen en diversos subtipos en función de 2 glucoproteínas de superficie, hemaglutinina, la cual es el antígeno principal que contiene el sitio de unión al receptor de ácido siálico, y neuraminidasa, que ayuda a liberar las partículas virales de las células infectadas. Estas macromoléculas tienen un papel destacado en 2 eventos que caracterizan a estos virus: la deriva antigénica y el cambio antigénico, los cuales proporcionan poder evolutivo a estos agentes infecciosos y facilitan su circulación. La deriva antigénica ocurre por mutaciones puntuales y lentas en los epítopos de hemaglutinina y neuraminidasa, lo que les permite evadir la inmunidad por anticuerpos neutralizantes inducidos a través de infecciones previas, vacunaciones o ambas. En contraste, el cambio antigénico sucede durante las coinfecciones con diferentes virus, lo cual da lugar a la aparición de un nuevo virión que expresa una hemaglutinina antigénica y genéticamente diferente a los virus circulantes. Estas mutaciones súbitas son responsables de las pandemias, debido a la ausencia de inmunidad protectora previa. En esta ocasión dedicaremos un abordaje profundo y en 5 partes que serán las generalidades de la influenza, de acuerdo con un artículo de revisión publicado en la revista The Lancet. Generalidades de influenza, parte 2 de 5. Epidemiología y transmisión. En términos generales, una revisión sistemática estimó que de casi 110 millones de casos de influenza ocurrieron 870,000 hospitalizaciones, con más de 15,000 decesos posteriores y alrededor de 35,000 muertes ocasionadas por enfermedad aguda del tracto respiratorio inferior. En los Estados Unidos se considera que los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65, las mujeres embarazadas y en el postparto inmediato, así como los individuos con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, tienen un riesgo mayor para el desarrollo de complicaciones por influenza. Con respecto a la estacionalidad, en los climas templados de los hemisferios norte y sur, las epidemias de influenza ocurren durante los periodos relativamente más fríos y con menor humedad ambiental. En el caso de los climas tropicales y subtropicales, 1 o más picos se observan en los meses de mayor humedad absoluta o de mayor precipitación. Por otra parte, estudios basados en hogares y comunidades han demostrado que las infecciones por estos virus y las tasas de enfermedad son más altas en niños y disminuyen con la edad. Generalmente, el periodo de incubación promedio es de 1.4 días para influenza A y de 0.6 días para influenza B. Se ha contemplado que estos agentes infecciosos se transmiten a corta distancia, de 1 a 2 metros, de persona a persona a través de gotas y aerosoles expulsados al toser. Los virus presentes en estos vehículos pueden ser infecciosos durante varias horas en un ambiente con humedad relativa baja.
Aunque el papel de la transmisión por contacto de superficies contaminadas y por fomites no se entiende bien, es posible teóricamente. En esta ocasión dedicaremos un abordaje profundo y en 5 partes, que serán las generalidades de la influenza. Esto de acuerdo con un artículo de revisión publicado en la revista The Lancet. Generalidades de influenza, parte 3 de 5. Evaluación clínica y diagnóstico. Los signos y síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos, mialgia, malestar y cefalea suelen aparecer de forma repentina en asociación con síntomas respiratorios como tos seca, faringodinia y rinorrea. Los síntomas gastrointestinales pueden aparecer en los niños. Los síntomas oculares son menos frecuentes. Los adultos mayores pueden presentar síntomas generales como malestar, anorexia, mareos y debilidad sin fiebre, faringodinia y mialgias. Las manifestaciones clínicas suelen desaparecer después de 7 días en la mayoría de las personas, aunque la tos y el malestar pueden persistir por más de 2 semanas. Sin embargo, el diagnóstico clínico de la influenza suele ser impreciso debido a la superposición de síntomas de infecciones causadas por otros patógenos respiratorios cocirculantes, incluido el SARS-CoV-2. En estos casos se recurre al uso de pruebas de laboratorio para determinar el diagnóstico etiológico. Las pruebas rápidas de detección de antígenos son simples y pueden arrojar resultados rápidos, pero tienen una sensibilidad y valores predictivos negativos menores. Los ensayos de amplificación de ácidos nucleicos, incluida la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, tienen una alta sensibilidad y especificidad. Las pruebas de antígeno multiplex y los ensayos moleculares pueden detectar y distinguir las infecciones por influenza A, influenza B y SARS-CoV-2. Además de identificar coinfecciones, y pueden ser muy útiles cuando ambos virus están cocirculando. En cuanto a los cultivos celulares, estos no producen resultados oportunos para la toma de decisiones clínicas, pero son esenciales para la caracterización antígena y en el desarrollo de vacunas candidatas. La serología puede establecer un diagnóstico retrospectivo, pero solo se recomienda para estudios de vacunas e investigaciones epidemiológicas. En esta ocasión dedicaremos un abordaje profundo y en 5 partes, que serán las generalidades de la influenza. Esto de acuerdo con un artículo de revisión publicado en la revista The Lancet. Generalidades de influenza, parte 4 de 5. Intervenciones terapéuticas. El tratamiento de la influenza en pacientes ambulatorios consiste en el uso de antivirales lo antes posible tras el inicio de la enfermedad, especialmente en aquellos individuos con alto riesgo de complicaciones o con enfermedad progresiva. Los fármacos antivirales incluyen inhibidores de la neuraminidasa y un inhibidor de la polimerasa. En el primer grupo se contempla de manera especial a oseltamivir, el cual reduce la duración de la enfermedad en aproximadamente 18 horas y el riesgo de otitis media en 34%, así como el riesgo de complicaciones del tracto respiratorio inferior en un 44%. Con respecto al inhibidor de la polimerasa, una dosis única de Baloxavir bloquea la replicación viral y reduce rápidamente las concentraciones de viriones del tracto respiratorio superior cuando se inicia dentro de los 2 días posteriores al inicio de la enfermedad, cuyo beneficio es equiparable a los 5 días de tratamiento de oseltamivir, incluso en adolescentes y adultos con mayor riesgo de complicaciones. Además, tiene mayor eficacia contra influenza B en comparación con los inhibidores de la neuraminidasa. Por otro lado, los antivirales adamantanos como amantadina y rimantadina bloquean el canal M2 de los virus de influenza A. Por lo tanto, no tienen actividad frente a los virus de influenza B. No obstante, su uso se desaconseja debido a la alta prevalencia de resistencia a estos fármacos entre los virus de influenza A circulantes. Otros antivirales con actividad contra estos agentes infecciosos
incluyen el inhibidor de hemaglutinina unifenovir, aprobado en Rusia y China, y el inhibidor de la polimerasa favipiravir, aprobado en Japón para el tratamiento de nuevos virus de influenza o reemergentes. En esta ocasión dedicaremos un abordaje profundo y en 5 partes que serán las generalidades de la influenza. Esto de acuerdo con un artículo de revisión publicado en la revista The Lancet. Generalidades de influenza, parte 5 de 5. Medidas de prevención. Desde principios de la primavera de 2020 hasta finales de 2021, la actividad de la influenza disminuyó sustancialmente y se mantuvo baja posterior a la implementación de las intervenciones no farmacológicas y los cambios de comportamiento, como el uso de mascarillas en entornos públicos, distanciamiento físico, aislamiento de personas enfermas y cuarentena de los individuos expuestos. No obstante, se observó un incremento en la incidencia de influenza después de la relajación de las medidas de prevención. Afortunadamente, la influenza es una enfermedad prevenible por vacunación. Existen 3 tipos de vacunas: inactivada, viva atenuada y recombinante. Además, estas pueden ser trivalentes, ya que contienen antígenos de cepas de influenza AH1N1, pandémica de 2009, influenza AH3N2 y una de influenza B, ya sea Yamagata o Victoria, o bien pueden ser tetravalentes, las cuales contienen las 2 cepas de influenza A anteriormente mencionadas y ambas cepas de influenza B. Cabe recordar que su aplicación se recomienda de manera anual debido a las características de los virus de influenza A. Finalmente, es necesario tener en cuenta que la vacunación no evita la infección. Más bien, su propósito es acortar la duración del periodo de enfermedad y reducir lo más posible la tasa de ingreso hospitalario y el desarrollo de potenciales complicaciones asociadas con la infección por estos virus, especialmente en poblaciones de alto riesgo. Asimismo, los síntomas posteriores a la administración de vacunas contra influenza pueden ser manejados con el uso de antiinflamatorios no esteroideos o bien paracetamol. Esto fue Notimed. Conozca la plataforma Conectimed, donde encontrará artículos científicos, algoritmos, noticias, entrevistas, webinars y mucho más. Regístrese sin costo. Nos vemos la próxima emisión.